La ruta macabra. Me llamo Luis Molina. Fui trailero durante más de 20 años, desde principios de los 80 hasta el 2006. En todo ese tiempo recorrí miles de kilómetros por todo México, atravesando carreteras desoladas, montañas sinuosas y largas rectas polvorientas bajo la luz del sol o de la luna. Pocas cosas me intimidaban: lidiar con el cansancio, con asaltantes en la noche o con el hambre extrema en medio de la nada. Pero hubo un suceso en 1995 que marcó mi vida para siempre y que, hasta el día de hoy, me provoca escalofríos cada vez que lo recuerdo. Fue la experiencia más aterradora que viví en la cabina de mi tráiler y también la más dolorosa. Yo tenía un gran compañero de viajes, Marco Vázquez, un tipo bonachón y parlanchín al que conocí casi al comienzo de mi trayectoria. Desde que hicimos clic en la primera conversación, decidimos trabajar juntos, porque ambos coincidimos en que las rutas largas se hacían más llevaderas si uno tenía a alguien de confianza al lado. Nos alternábamos el volante para que el otro pudiera descansar y no caer en la tentación de dormirse en plena conducción. Ese año, 1993, teníamos un contrato que nos exigía transportar mercancía a gran escala desde Querétaro hasta Mazatlán, un trayecto sumamente pesado que implicaba varios días de viaje. Por cuestiones de logística, nos tocó una última escala en la zona de Sonora antes de poner rumbo directo hacia Mazatlán. Habíamos pasado 2 noches prácticamente sin un sueño reparador. Aunque nos turnábamos para manejar, el cansancio se iba acumulando de manera inevitable. Las carreteras solitarias de la madrugada son traicioneras y las mentes agotadas juegan malas pasadas. Sin embargo, a eso de las 3 de la mañana de aquel día, algo rompió nuestra monotonía. Vimos una figura envuelta en lo que parecía un rebozo oscuro caminando a la orilla de la carretera. El camino estaba desierto, sin farolas ni luces, solo la iluminación de los focos de mi tráiler y el reflejo lejano de la luna. El pavimento se perdía en la penumbra y, en la distancia, no se distinguía si aquella figura era hombre, mujer o incluso un simple bulto abandonado. Pero conforme nos acercamos, pude percibir una silueta humana que avanzaba en la misma dirección que nosotros. Marco se extrañó de verla tan entrada la madrugada y comentó que tal vez necesitaba ayuda. Él siempre fue generoso, impulsivo en su bondad, y en ese momento me propuso que nos detuviéramos para ofrecer un aventón. La carretera era recta, así que aligeré la marcha con cuidado para no exponer nuestro tráiler a ningún peligro. Al acercarnos, noté que la figura tenía el rostro oculto. Algo en mi interior me dijo que siguiera de largo, pero Marco insistió. Bajé la velocidad hasta detenerme junto a esa persona. Pude escuchar el retumbar del motor y mi propio corazón palpitando con fuerza en mis oídos. Mi compañero asomó por la ventanilla y preguntó si necesitaba ayuda, pero no hubo respuesta. Esa figura siguió andando, con la cabeza inclinada hacia el suelo, sin siquiera molestarse en voltear. Me di cuenta de que se trataba de una mujer por un mechón de cabello que asomaba en la parte frontal, escapando del rebozo que la cubría. O tal vez solo quería creer que era una mujer, porque lo que vi enseguida me perturbó demasiado. Marco, al no obtener respuesta, alzó un poco la voz para insistir. Y allí fue cuando todo se torció. A la segunda o tercera vez que él le habló, ella giró la cabeza lentamente. No podría describir con exactitud la expresión de eso que nos miró, porque no había ojos, ni piel, ni facciones que pudiera reconocer como humanas. En su lugar distinguí un cráneo desnudo, sin carne ni rastro de vida, apuntando directamente hacia nosotros. Marco emitió un gemido ahogado, una mezcla de sorpresa y terror. Mis manos se quedaron paralizadas sobre el volante. Sentí que el tiempo se congelaba en ese instante. Por un breve lapso todo pareció enmudecer, como si el entorno entero contuviera el aliento. Luego, sin mediar ninguna señal, ese ser alzó la barbilla y me pareció que su mandíbula temblaba, pero no supe si era la luz que vibraba o algún movimiento verdaderamente sobrenatural. Marco reaccionó primero con un grito que rompió la quietud de la noche. La criatura mantenía la cuenca vacía dirigida a él, como si lo hubiera escogido para un destino macabro. En ese momento, un escalofrío me recorrió desde la base del cuello hasta los pies. Fue como si el aire se volviera de hielo.
Reaccioné pisando el acelerador con tal furia que el tráiler dio un brusco tirón, dejando atrás esa silueta. O al menos eso quería creer yo. Marco y yo tardamos varios minutos en decir algo coherente. Él apenas podía articular palabra, y yo sentía un nudo en la garganta que me impedía pronunciar cualquier frase. La sensación de haber estado frente a la muerte misma, o a un ente salido de las peores pesadillas, se me clavó en la mente. Continuamos el trayecto tratando de convencernos de que quizás habíamos alucinado por el cansancio, pero ambos sabíamos que aquello había sido demasiado real para ser producto de nuestra imaginación. Al llegar a las primeras luces del alba, entramos por fin a Mazatlán para cumplir con la entrega del cargamento. Estaba previsto que descansáramos un día completo antes de retomar la ruta y regresar a Querétaro. De todas formas, ni uno de los dos pudo pegar el ojo de inmediato. Marco temblaba cada vez que recordaba la calavera y yo no hallaba explicación para lo que habíamos visto. Esa tarde dormimos un poco, aunque el sueño estuvo poblado de imágenes macabras. Yo desperté con el corazón agitado, sin poder olvidar la mirada vacía de esa mujer espectral. Cuando se cumplió el plazo, volvimos a la carretera. La idea era manejar hasta Culiacán para cargar combustible y seguir de largo. Marco quiso ir al volante y se lo permití porque parecía decidido a aferrarse a algo que lo mantuviera distraído. Aún estábamos tensos por el suceso, pero intentamos no mencionar el tema para no caer en la desesperación. A eso de las 9 de la mañana, el sol ya estaba alto y el camino parecía más seguro. La luz del día nos daba un halo de tranquilidad después de la pesadilla nocturna. Sin embargo, fue justamente cuando comenzamos a relajarnos que sobrevino la desgracia. Del sentido contrario apareció otro tráiler que pretendía rebasar un autobús sin la visibilidad necesaria. Me di cuenta de que íbamos directos a una colisión frontal. Marco no tuvo opción, porque la carretera era angosta y el otro conductor no redujo la velocidad a tiempo. Yo apenas logré soltar un grito de advertencia, pero el choque fue brutal. Una fuerza descomunal nos golpeó como si un gigante enfurecido hubiera estrellado sus puños contra nosotros. Me sentí volar dentro de la cabina, todo se sacudía en fracciones de segundo que se hicieron eternas. Después vino el silencio mezclado con el chirrido del metal. Cuando abrí los ojos, lo primero que noté fue el dolor punzante en mi pierna izquierda y un zumbido en los oídos. Intenté buscar a Marco, pero no recibí respuesta. Había humo, cristales rotos y el olor agrio del combustible. Forcejeé para soltarme el cinturón y salí de la cabina con el corazón encogido. Varias personas se acercaron a auxiliarnos y poco después llegaron las ambulancias. Me llevaron a una camilla, pero yo no dejaba de mirar hacia la cabina donde yacía Marco. Un paramédico me soltó la terrible noticia: mi amigo había perdido la vida en el acto. Me invadió una desolación que jamás en mi vida había sentido. Todo mi cuerpo temblaba sin control, pero lo que realmente me provocó un espanto indescriptible fue notar que el lugar del accidente coincidía exactamente con la zona donde habíamos visto aquella figura macabra. Comprendí, con un nudo helado en la garganta, que la muerte nos había dado un aviso 2 noches antes, cuando Marco, sin saberlo, la había ofendido al exigirle una respuesta y rematar con un insulto tras la indiferencia de ese espectro. En medio de mi conmoción, recordé la forma en que esa calavera se detuvo a observarlo, como si estuviera dictando un destino ineludible. Sentí un mareo que me dejó sin fuerzas. Los paramédicos me subieron a la ambulancia y, mientras intentaban estabilizarme, todo a mi alrededor se volvió borroso. Entré en un estado de inconsciencia en el que el rostro descarnado de aquella aparición me rondaba en un vacío oscuro. Desperté horas más tarde, ya en un hospital de mi ciudad natal. Jamás supe con exactitud quién pagó mi traslado o cómo gestionaron tan rápido mi regreso, pero me contaron que los encargados de la compañía de transporte se habían movilizado para darme la mejor atención posible. Aquellos días los viví en un limbo de dolor físico y tristeza infinita. Perdí no solo un gran amigo, sino también mi cordura temporal al creer que la muerte misma había reclamado su presa ante mis ojos. Me costó meses recuperarme y retomar la vida cotidiana. Muchos me recomendaron abandonar la profesión, pero la necesidad económica y mi pasión por recorrer las carreteras pudieron más. Aún así,
aprendí a guardar un respeto reverente por todo lo inexplicable que habita en los caminos. Me di cuenta de que, en esas madrugadas silenciosas donde el ser humano se enfrenta con la inmensidad de la noche, es fácil cruzar los límites de lo desconocido. A lo largo de los años, volví a tener experiencias sobrenaturales en carretera. En ocasiones, a lo lejos, me parecía ver la silueta de un hombre o de una mujer parada junto a la vía. Por precaución, nunca más me detuve a investigar. Siendo sincero, en más de una ocasión hasta bajé la velocidad, dudando si debería auxiliar a un alma en pena o simplemente seguir de largo. Siempre terminaba eligiendo lo segundo, recordando a Marco y aquel horror que se llevó su vida. No sé cuántas almas errantes vagan por los caminos de México ni cuántas veces la muerte se ha cruzado en el trayecto de un trailero desprevenido, pero estoy convencido de que algunas presencias buscan algo más que un simple aventón. Puede tratarse de un anuncio, un presagio o una advertencia. Puede ser la forma que la oscuridad adopta para recordarnos que nuestro tiempo es finito y que cualquier descuido, cualquier falta de respeto a lo desconocido, puede sellar un destino trágico. En el 2005, cuando decidí retirarme, quise dejar atrás todo aquel pasado doloroso y quedarme únicamente con los recuerdos más felices de la cabina. Sin embargo, cada vez que el insomnio me atrapa en la madrugada, veo con nitidez el cráneo de esa mujer sin rostro que se volvió hacia nosotros, escucho el grito de Marco resonando en mis oídos y siento que mi sangre se hiela. Estoy seguro de que, la noche que nos topamos con ella, la muerte nos vigiló de cerca, y que ese ente sacó su factura inexorable cuando llegó el instante apropiado. Hasta hoy, evito pensar demasiado en ello. Pero hay noches en que mis pesadillas me devuelven a aquel tramo de carretera en Sonora, a esa oscuridad total que recubre el asfalto, y despierto sobresaltado al imaginar que otra vez una figura cubierta con un rebozo avanza por el arcén y me observa con cuencas vacías. Entonces comprendo que mi vida nunca volvió a ser la misma después de aquel encuentro. Y sé, con absoluta certeza, que hay cosas que no pertenecen a este mundo, entidades que se mueven entre sombras para recordarnos la fragilidad de la existencia. Tal vez el destino de Marco estaba escrito de antemano, o tal vez solo fue una coincidencia infernal. Sea como fuere, desde ese suceso aprendí a no subestimar las señales y a mantener la boca cerrada cuando algo extraño se cruza en mi camino. Prefiero guardar silencio y continuar, esperando que la carretera, con toda su inmensidad y misterio, me deje llegar a mi destino sin volver a contemplar el rostro descarnado de la muerte. Hoy, cada vez que paso por aquel tramo, aún sin conducir yo mismo, siento como el corazón se me acelera al recordar lo que viví en 1993. Quizá nunca llegue a entenderlo por completo, pero lo que sí sé es que hay lugares malditos en las carreteras mexicanas donde la realidad se mezcla con lo sobrenatural y pone a prueba nuestra cordura. Esa noche, con solo un gesto, ella nos mostró que hay fuerzas que no deben tomarse a la ligera. Por desgracia, mi amigo pagó el precio más alto. Y hasta el último de mis días llevaré en la memoria la certeza de que aquella aparición se materializó para cobrarse una vida, exigiendo un tributo que nunca pensábamos que habría que pagar. La autopista. Hace 10 años, cuando aún trabajaba como trailero y recorría las carreteras de todo México cargando equipo industrial, viví algo que aún me eriza la piel cada vez que lo recuerdo. No puedo hablar por todos mis compañeros, pero uno presencia sucesos que van más allá de lo que se considera normal, sobre todo en las horas muertas de la madrugada. He conocido a muchos colegas que cargan con experiencias similares y aunque a veces cuesta encontrar las palabras para narrarlas, hoy quiero contar la que me marcó de manera definitiva. La tengo grabada en la memoria como si hubiese ocurrido ayer, y cada vez que paso cerca del lugar, siento que el aire se enfría. Aquel episodio sucedió durante una ruta que me llevaba desde Coahuila hasta los límites de Chihuahua. Tenía que cruzar un tramo desolado, famoso por ser inseguro, y aún así no imaginé jamás la clase de terror que me aguardaba a mitad de la noche. En ese entonces, mi hijo Adalberto me acompañaba en algunos trayectos, aprendiendo el oficio y haciéndome compañía cuando la oscuridad se extendía sin fin por el asfalto. Aquel viaje era rutinario. Transportábamos material para una minera. Planeábamos conducir sin parar hasta un paradero seguro donde solían reunirse otros traileros, pero las cosas se salieron de control.
Recuerdo que, pasadas las 11 de la noche, la luna apenas alumbraba el horizonte y apenas distinguíamos los perfiles de la sierra contra el cielo estrellado. Adalberto y yo veníamos escuchando la radio para mantenernos despiertos, intercalando con alguna plática para que el camino no se hiciera tan monótono. De pronto, las luces de mi tráiler iluminaron a la distancia lo que parecía ser un vehículo varado. A veces uno se topa con gente accidentada, y siempre he creído que hay que ayudar si está en nuestras manos hacerlo, así que aflojé un poco el acelerador. No alcanzaba a ver con claridad, pero logré distinguir un ligero brillo a un costado de la carretera, como si alguien estuviera parado junto a la puerta de un auto con las intermitentes encendidas. Mientras me acercaba, noté que no se trataba de un auto cualquiera, sino de lo que quedaba de una camioneta claramente quemada. Pensé que tal vez llevaba tiempo allí y que, si había sobrevivientes, seguramente necesitarían ayuda urgente. Le dije a mi hijo que se mantuviera alerta, que revisara los espejos y la parte trasera del tráiler, por si era alguna trampa de bandidos. En esas carreteras nunca se sabe qué puede pasar. Cuando al fin estuve lo suficientemente cerca, vi dos siluetas a la orilla de la carpeta asfáltica. Una correspondía a un hombre alto, la otra a una mujer que acunaba algo entre sus brazos. Parecía un bulto, tal vez un niño o un bebé envuelto en una cobija. Pensé que era raro encontrarlos en medio de la nada y más con un vehículo totalmente calcinado. Sin embargo, el sentido de responsabilidad me superó y decidí orillarme. Apagué la música, puse las intermitentes del tráiler y eché un vistazo rápido a los retrovisores. Adalberto se notaba inquieto, pero no dijo nada. Solo me miró con esa preocupación que a veces nos recorre cuando sentimos que estamos a punto de presenciar algo que no tiene una explicación fácil. Me detuve cerca de las dos figuras y desde la ventana les hice señas para que se aproximaran. El hombre caminó hacia nosotros y aunque tenía el rostro demacrado, se veía agradecido. No bajé del tráiler, solo abrí la puerta del conductor y, aún arriba, le pregunté si estaban bien. Me contestó que venían de un poblado cercano, pero que habían sufrido un incidente terrible. Su camioneta ardió en llamas de manera repentina y ya no tenían forma de regresar a casa. Dijo que él y su esposa estaban desesperados, que la criatura que ella llevaba era su hija y no tenían forma de protegerla del frío nocturno. Se notaba angustiado, casi al borde del llanto. El calor sofocante del día ya había menguado y el viento que soplaba por la noche era gélido. Sin pensarlo demasiado, le respondí que los podíamos acercar al próximo paradero, donde tal vez encontrarían ayuda, y que también podía prestarles mi teléfono para que llamaran a algún familiar. El hombre asintió con un gesto de inmensa gratitud, se limpió las lágrimas y dijo que iría por su esposa. Adalberto y yo empezamos a acomodar la cabina para darles espacio. En ese tráiler, la parte trasera no era muy amplia, pero al menos cabrían con algo de esfuerzo. Recogimos algunas herramientas, apartamos mi chaqueta, un par de cobijas y me preparé para ofrecerles agua o cualquier cosa que necesitaran. Durante ese breve momento, perdimos de vista a la pareja. Sin embargo, no me preocupé, supuse que el hombre estaría ayudando a su esposa a llegar hasta donde nos encontrábamos. Aún así, noté que pasaban los minutos y ellos no aparecían. Miré a Adalberto. Él se encogió de hombros, así que volví a asomarme al exterior. Estaba tan oscuro que tuve que esforzar la vista, buscando en la carretera o por los alrededores, pero no vi absolutamente nada. Quise pensar que quizá la mujer estaba herida y el hombre se demoró atendiéndola. Apunté la linterna hacia la camioneta calcinada y me di cuenta de algo escalofriante: no había nadie. Ni rastros de movimiento, ni susurros, ni el crujir de ramas. El vehículo se veía como un cascarón que llevaba tiempo abandonado. Fui recorriendo el perímetro, llamando a la pareja en voz baja, preguntando si estaban bien. Pero no hubo respuesta. Solo un silencio tan denso que me hizo sentir un nudo en la garganta. Entre la hierba seca y el pavimento se respiraba una soledad aplastante. Regresé al tráiler con un hormigueo en la piel, pensando que aquello era imposible. Se habían esfumado ante nuestros ojos. Le conté a Adalberto lo que acababa de ver, o más bien lo que no había visto, y él palideció. Yo traté de conservar la calma,
no quería que el pánico nos dominara. Le dije que quizás habían encontrado a alguien más que los llevara o que a lo mejor corrían peligro y decidieron huir hacia algún lado. Pero mi voz sonaba poco convincente hasta para mí. El sentido común me gritaba que nada tenía coherencia. En cuestión de minutos, la atmósfera se tornó más pesada. El viento soplaba con cierta agresividad, como si arrastrara murmullos indescifrables, y una sensación de opresión me presionó el pecho. Nunca he sido creyente de lo paranormal, siempre busco razones lógicas para todo, pero ese vacío donde antes había dos personas desesperadas me sacudió de un modo inusual. Tenía la boca seca y la mente revuelta. Le dije a Adalberto que era mejor arrancar y salir de allí cuanto antes. Él estuvo de acuerdo, se veía francamente aterrorizado. Activé el motor y retomé la ruta con prisa, sin mirar atrás. Las siguientes horas se me hicieron eternas. Me enfocaba en el camino, pero no podía dejar de pensar en lo sucedido. Era como si la sombra de esa pareja, con la hija en brazos, se hubiese quedado flotando entre nosotros. Adalberto se mantenía en silencio, mirando de reojo por la ventana, como si temiera ver a alguien corriendo junto a nuestras llantas. Si algo así hubiera sucedido de día, habría pensado en una confusión, en algún delirio o incluso un sueño. Pero fue tan real todo lo que ocurrió que no hallaba forma de explicarlo con la lógica de siempre. Al día siguiente, conseguimos estacionarnos en un paradero de camiones ya en territorio de Chihuahua, cerca de una zona donde varios compañeros descansaban antes de seguir con sus rutas al norte. Cuando nos sentamos a tomar un café, le contamos a un chofer veterano, don Arturo, sobre la pareja que se nos apareció al costado de la carretera y que desapareció sin dejar rastro. Esperaba que me mirara con incredulidad, pero en lugar de eso frunció el ceño, como si entendiera exactamente de qué hablábamos. Su reacción me dejó helado. Tomó aire, como si reviviera un recuerdo amargo, y me dijo que no era la primera vez que escuchaba esa historia. Afirmó que, hace años, por ese tramo, unos delincuentes atacaron a una familia que viajaba en su vieja camioneta. Sus restos habían sido hallados calcinados en un paraje cercano, y desde entonces, varios traileros decían haber visto apariciones de un hombre, una mujer y un bebé pidiendo auxilio en medio de la noche. Tragué saliva mientras me relataba esos detalles, imaginando el sufrimiento de esa familia. Y me remarcó algo que se me quedó grabado: cuando los veas, no te detengas, solo reza para que encuentren la paz y puedan seguir su camino. Me confesó que él mismo los había visto tiempo atrás y que por poco se detuvo a ayudarlos, pero un presentimiento extraño lo hizo pasar de largo, para luego enterarse de la historia macabra tras ese espectro familiar. Esa revelación me golpeó. Ya no se trataba solo de un hecho aislado, sino de una repetición maldita que algunos traileros nos veíamos obligados a presenciar. Me costaba creer que existiera algo más allá de la muerte aferrándose a la carretera, reviviendo en bucle su tragedia. Sin embargo, los ojos serios de don Arturo y las historias coincidentes de otros choferes demostraban que, en esos lugares desolados, lo inexplicable cobra vida de la forma más aterradora. Desde entonces, cada vez que el trabajo me obliga a recorrer esos kilómetros en horas avanzadas de la noche, siento una opresión en el pecho y no logro contener un escalofrío que me eriza los vellos de la nuca. Basta con ver la cinta asfáltica, rodeada de matorrales secos y esquinas unidas en penumbra, para que mi mente reviva la imagen de aquella pareja desesperada. Vuelvo a sentir la necesidad de orillar el tráiler y prestar ayuda, pero la memoria de su desaparición instantánea me frena. Hoy en día, prefiero seguir de largo, murmurar una plegaria por sus almas y aguantar el impulso de investigar más. Quizá lo que ocurrió no tuvo explicación terrenal, pero eso no cambia el hecho de que, para mí, fue tan real como el volante que sostengo. A veces, cuando hablo con otros traileros de esta experiencia, más de uno prefiere no decir nada por temor a que lo llamen mentiroso o supersticioso. Pero en el fondo, hay un entendimiento silencioso, un acuerdo implícito de que la carretera esconde secretos que solo se revelan en la oscuridad, cuando no hay más testigos que la luna y las estrellas. Algunos compañeros relatan haber visto cosas peores, gritos en medio de la nada, siluetas que se atraviesan, sombras imposibles de explicar. Es como si, en ciertos puntos del país, la frontera entre la vida y la muerte se difuminara y uno quedara atrapado en un susurro tenebroso.
Han pasado muchos años desde aquella noche, pero sigo teniendo pesadillas con esas dos figuras pidiendo auxilio, la mujer sosteniendo un bebé contra su pecho y el hombre con la mirada suplicante que luego se esfuma, dejando nada más que una incertidumbre escalofriante en el ambiente. No sé si algún día comprenderé el porqué de esos sucesos, o si esas almas en pena algún día hallarán descanso. Solo sé que aquello que viví es imposible de ignorar y que, cuando la luna ilumina ciertas partes del camino, siento un nudo en la garganta que no me deja respirar con tranquilidad. Es difícil explicar algo tan íntimo y terrorífico sin que parezca un invento. Pero lo que presencié no fue un producto de mi imaginación, lo viví en carne propia y estoy seguro de que varios de mis compañeros han sido testigos de misterios semejantes. Al final, lo único que queda es el recuerdo de una noche fría y silenciosa en la que se me presentó el horror en forma de familia desgarrada. Nadie me quitará de la cabeza la imagen de esa camioneta calcinada, las cenizas que se alzaban con el viento y la necesidad humana de ayudar a quien parece necesitarlo. Ese impulso sigue vivo en mí, aunque desde entonces he aprendido a no bajar la guardia, a no detenerme si reconozco la sombra errante de aquella pareja y su bebé, y a rezar en voz baja para que, algún día, encuentren la paz que tanto les fue negada. He contado esta experiencia con la esperanza de liberarme un poco del peso que dejó en mi alma. Sin embargo, algo me dice que cada vez que recorra esa carretera, la historia volverá a repetirse. Puede que el mundo sea más oscuro y complejo de lo que queremos creer. Somos pocos los que, en medio de la noche, hemos visto fantasmas asomarse entre las ruinas de su propio destino, pidiendo un auxilio que nunca llega, atrapados en una penumbra que se niega a dejarlos descansar. Nunca olvidaré sus rostros, ni la sensación de angustia que sentí al ver que desaparecían tan rápido como habían aparecido. Y si alguien me pregunta si aún temo encontrarme con ellos, mi respuesta es la misma: sí, les temo, porque ese tipo de encuentros te hace comprender que hay algo en estas carreteras que no podemos explicar con palabras ni con razonamientos lógicos. Algo que persiste y que, en el fondo, nos recuerda lo frágiles que somos frente a lo desconocido. Golpes en la oscuridad. Me llamo Saúl y hasta hace algunos años jamás habría imaginado convertirme en camionero. Tenía un puesto estable en una fábrica de autopartes, pero en 2019 la empresa cerró de manera inesperada y nos dejó a todos sin trabajo. Fue un golpe duro, y los ahorros no me alcanzarían para mucho tiempo. Mi primo Rodrigo, que se dedicaba al transporte de mercancías por carretera, me propuso algo que, según él, era la oportunidad de mi vida. Me habló de la compañía en la que trabajaba y de cómo, si contaba con mi propio tráiler, podría empezar de inmediato a hacer viajes de carga a distintos puntos de México. Al principio dudé porque no tenía idea de ese mundo ni contaba con el dinero suficiente para comprar un camión. Sin embargo, la situación era tan apremiante que no tuve más remedio que considerar seriamente su propuesta. Rodrigo me contó que él ganaba muy bien, que entre más recorridos hiciera, más ingresos tendría y que no tardaría en recuperar la inversión. Esa promesa de estabilidad me empujó a arriesgarlo todo. Pasó menos de una semana antes de que él mismo me avisara que había encontrado un tráiler en venta. Se trataba de un vehículo enorme, color blanco con detalles desgastados, pero que mecánicamente se veía impecable. El precio era ridículamente bajo comparado con otros camiones similares. Me llevó a las afueras de Saltillo, donde un hombre de aspecto desaliñado lo ofrecía. Según este vendedor, necesitaba deshacerse del tráiler cuanto antes porque estaba cambiando de giro de negocio y ya no tenía forma de mantenerlo. Me hizo varias promesas, que el motor estaba en excelentes condiciones, que la caja estaba libre de daños estructurales, que solo necesitaba unos retoques estéticos. Revisé lo que pude con los pocos conocimientos que tenía, y todo parecía aceptable. Además, mi primo confirmaba que el camión se veía en buen estado, al menos a simple vista. La suma pedida seguía siendo increíblemente baja, pero en lugar de sospechar, preferí sentirme afortunado. Pensé que era uno de esos golpes de suerte que llegan cuando más los necesitas. Firmé los papeles a toda prisa y esa misma tarde el tráiler pasó a mi nombre. Usé la mayoría de mis ahorros para liquidar al vendedor, que me entregó las llaves sin chistar.
Tampoco hizo preguntas ni mostró interés en nada más, solo cobró y se fue casi sin despedirse. Rodrigo me aseguró que ese mismo fin de semana podría empezar a trabajar, y así fue. Mi primer viaje fue un recorrido sencillo, transportando sacos de harina a un almacén en la periferia de Guadalajara. Me sentí eufórico cuando recibí el pago, pensando que todo había salido como lo planeado. El regreso fue tranquilo, sin contratiempos. Decidí invertir de inmediato en una revisión más exhaustiva del tráiler. Quería estar seguro de que aguantaría los largos trayectos y que no me dejaría a mitad de la carretera. Pero el mecánico que lo inspeccionó me dijo que el camión estaba sorprendentemente bien, que solo requería un ajuste mínimo en los frenos. No entendía por qué seguía inquietándome aquella oferta tan barata, como si no terminara de encajar. Los días siguientes realicé un par de encargos cortos con rutas sencillas y nada extraño ocurrió. Pero todo cambió en mi segundo viaje de larga distancia. Me asignaron transportar alimentos enlatados desde el centro de Nuevo León hasta un punto cercano a la frontera con Veracruz. Salí cerca de las 9 de la noche para evitar el tráfico diurno, dispuesto a conducir varias horas seguidas. El cielo estaba nublado y la carretera casi vacía. Me gustaba poner la música alto para mantenerme alerta, pero esa noche algo se sentía distinto desde el principio. Percibí un aire pesado, una tensión difícil de describir, como si el ambiente cargara con algo siniestro. Llevaba alrededor de 2 horas en camino cuando oí los primeros golpes. Bajé el volumen de la música, pensando que serían baches o un desperfecto en los amortiguadores, pero aquellos sonidos eran huecos, casi metálicos, y venían desde la caja. Miré por el retrovisor sin ver nada raro. Traté de no asustarme y seguí conduciendo unos minutos más. Los golpes se hicieron más fuertes, como si alguien estuviera en el interior del tráiler aporreando las paredes con desesperación. Mi corazón dio un vuelco. Empecé a buscar un sitio seguro en la carretera para orillarme. En una pequeña estación de servicio encontré espacio para detenerme y bajé con la linterna para revisar. Caminé alrededor de la caja sin oír nada. Todo había cesado en cuanto detuve el motor. Al abrir las puertas, la mercancía seguía perfectamente acomodada, no había indicios de que algo o alguien se moviera. Entré con cautela, iluminando todos los rincones. El eco de mis pasos retumbaba de forma perturbadora, pero no hallé nada fuera de lugar. Estuve un buen rato ahí, estirando la mano hacia los costados, llamando sin pronunciar palabra, sintiendo un leve temblor que nacía en mi estómago. Nada respondió. Con los nervios a flor de piel, cerré la puerta de nuevo, aseguré el candado y volví al asiento del conductor, tratando de convencerme de que todo había sido mi imaginación. Reanudé la marcha con la radio encendida a bajo volumen. Al cabo de 10 o 15 minutos, los golpes retornaron. Esta vez eran más insistentes, casi furiosos, como si algo dentro de la caja estuviera clamando por salir. Mi corazón latía con fuerza. No quería detenerme otra vez en medio de la nada, así que apreté las manos en el volante y me obligué a continuar. Subí un poco el volumen de la música para ahogar aquel sonido macabro, pero era imposible no oírlo. A cada kilómetro, los golpes se volvían más intensos. Sentía los latigazos de adrenalina recorrer mi cuerpo, la boca seca, y la certeza de que algo sobrenatural estaba sucediendo. Empecé a imaginar historias de fantasmas que antes me parecían absurdas. Se me ocurrió que quizá algún animal se había metido, pero eso no explicaba la potencia de los impactos ni la regularidad de los golpes, que parecían seguir un patrón como el de un puño insistente. Cuando por fin llegué a mi destino, sentía el cuerpo entumecido por el estrés. Los encargados del almacén me recibieron con indiferencia y descargaron la mercancía. Yo observaba cómo abrían la caja, esperando ver salir a alguien o encontrar algún rastro de intruso. Pero nada ocurrió, todo estaba intacto. Fue un alivio cerrar la caja vacía y salir de ahí, aunque la idea de volver a conducir ese tráiler me ponía la piel de gallina. En el camino de regreso, los golpes reaparecieron casi de inmediato, como si las paredes del furgón retumbaran al compás de un lamento que no podía ver. Me sentí paralizado por el miedo, pero conduje sin detenerme, llegando a casa al amanecer con el rostro desencajado. A esa hora no tenía a nadie más que a mi primo para compartirle lo sucedido.
Le expliqué cada detalle, mi voz temblaba, y aunque al principio dudaba de mis palabras, la expresión de mi rostro le bastó para creerme. Me dijo que debíamos llevar el tráiler al lugar donde lo había conseguido para intentar devolverlo. Al día siguiente fuimos a la dirección donde habíamos hecho la compra. Nos abrió la puerta una señora de rostro serio, como de unos 60 años. Le mostramos el tráiler estacionado a un costado de la propiedad y le explicamos, de la manera más sensata posible, los ruidos que había estado oyendo. Ella nos miró con cierta compasión, negó con la cabeza y nos preguntó por el nombre de la persona que nos lo vendió. Cuando se lo dijimos, frunció el ceño y dejó escapar un suspiro triste. Nos contó que ese tráiler no debería haberse vendido jamás. Lo habían guardado allí por encargo de las autoridades municipales debido a un caso horrible que ocurrió años atrás. Por su semblante quebrado, no quise imaginar la magnitud de aquella tragedia. Sin embargo, ella continuó, explicándonos que, una noche, un grupo de personas había sido encerrado en esa caja mientras intentaban cruzar el país con la esperanza de llegar al norte. Alguien los abandonó sin agua ni ventilación y al final, cuando los encontraron, la mayoría había fallecido por deshidratación y falta de oxígeno. La fiscalía retuvo el tráiler durante mucho tiempo, investigando a los responsables. Después, tras un embrollo legal, nadie reclamó el camión y el municipio no supo qué hacer con él. Lo dejaron en aquel terreno, sin placa ni papeles en regla, solo esperando que alguien tomara la decisión de destruirlo o enviarlo a otro lugar. Pero nadie quiso hacerse cargo de los gastos y, con el tiempo, el camión quedó olvidado, como un objeto maldito que nadie deseaba tocar. Me invadió un frío que me congeló el pecho mientras escuchaba cómo aquellas personas quedaron encerradas durante días, golpeando con desesperación las paredes en busca de ayuda. Al final, no tuvieron la fuerza para sobrevivir y sus almas parecían atrapadas, incapaces de descansar. Comprendí que lo que yo había escuchado en la noche no eran simples golpes al azar, sino la angustia de quienes aún clamaban auxilio desde otra realidad. Mientras la señora contaba esto, miraba el tráiler con pena, casi con repulsión, como si fuera un testigo mudo de la peor crueldad humana. Yo, en shock, solo atinaba a pensar en todas las veces que sentí esos golpes. Mis piernas temblaban y se me erizaba la piel al imaginar esas manos fantasmales que nunca dejarían de golpear. La mujer nos pidió disculpas y nos confesó que aquel hombre que nos lo vendió no tenía ningún derecho a hacerlo. Probablemente vio la oportunidad de hacer dinero fácil aprovechando que el vehículo seguía abandonado. No sabía que alguien terminaría realmente usándolo, y menos para rutas de larga distancia. En ese instante lo entendí todo, las almas de esas personas seguían atadas a ese remolque, atrapadas en su propia tragedia, incapaces de encontrar descanso porque, en vida, sus súplicas quedaron sin respuesta. Mi primo y yo nos miramos sin saber qué decir. No teníamos idea de qué pasos legales seguir ni qué hacer con aquel tráiler. Solo sentíamos un nudo en el estómago y un pánico visceral. Salimos de ese lugar con la respiración entrecortada y la mente hecha pedazos, deseando quitarnos de encima aquella horrenda carga. Pasaron varios días en los que no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos recordaba los golpes que resonaban en mis oídos. Soñaba con sombras que se arrastraban dentro de la caja, suplicando ayuda. Incluso estando en mi habitación, sentía que algo se movía a mi alrededor, incapaz de hallar reposo. La culpa y el temor me devoraban por dentro. Las cuentas seguían acumulándose, no podía simplemente abandonar el trabajo, pero tampoco quería volver a poner un pie en ese camión maldito. Intenté buscar a un sacerdote que bendijera el tráiler, con la esperanza ingenua de que eso bastara para aquietar los lamentos. Sin embargo, no conseguí nada más que un poco de agua bendita y unas palabras de consuelo que no sirvieron de mucho. Rodrigo sugirió que lo lleváramos a una bodega en las afueras de la ciudad y que esperáramos a que las autoridades hicieran algo. Lo estacionamos ahí, alejándolo de la vista de todos. Pero aún así, por las noches me atormentaba la idea de que esos golpes continuaban, cada vez más llenos de rabia y desesperación, aunque yo ya no los escuchara físicamente. Empecé a tener pesadillas recurrentes en las que conducía por una carretera sin fin, oyendo gritos sofocados detrás de mí, hasta que las paredes se hundían, deformándose, y yo despertaba empapado en sudor.
Nadie que no haya estado allí, en medio de la soledad de la carretera, puede comprender ese terror que te invade cuando sientes que llevas algo siniestro a tus espaldas. Tratas de aferrarte a la lógica, de decirte que son ruidos normales del tráiler, pero el presentimiento de estar atrapado en una pesadilla real se hace cada vez más fuerte. Hoy, a la distancia, sigo sin encontrar paz. Perdí la inversión y jamás volví a manejar ese camión. Nunca recuperé ni la mitad del dinero que pagué, pero no me importó. Preferí perderlo todo antes que seguir viviendo con ese peso insoportable. Cuando amigos o familiares me preguntan por qué no continúo en el negocio del transporte, les invento excusas de mala paga o inseguridad en las carreteras. No me animo a contar lo que en verdad sucedió. Todavía me despierto algunas madrugadas con el corazón latiendo a 1000 por hora, jurando que escucho esos golpes que resuenan en mi cabeza. A veces me pregunto si no hubiera sido mejor destruir ese tráiler. Pero luego pienso en las pobres almas que quedaron atrapadas ahí y me parece que no hay destrucción que borre por completo su sufrimiento. Cada que paso por una carretera oscura, evito mirar por el retrovisor. Siento una fuerza invisible que me recuerda lo que viví. Jamás le desearía a nadie atravesar esa experiencia. No sé si fue castigo, mala suerte o una lección de vida, pero estoy seguro de que, aunque busque el olvido, las huellas de aquella noche siguen estampadas en mi memoria. A veces, en los silencios más profundos de mi casa, me parece oír un golpeteo lejano y me pregunto si no será mi conciencia intentando avisarme que esos gritos de auxilio nunca se apagarán. Tal vez ninguna plegaria sea suficiente para acallar esos puños desesperados, marcados por un sufrimiento que trasciende toda comprensión humana. Mi única esperanza es que, en algún lugar, aquellas personas hayan encontrado paz. Yo, en cambio, viviré siempre con el recuerdo de esos golpes en la oscuridad que me hicieron comprender lo frágil que puede ser nuestra existencia cuando el horror y la tragedia nos persiguen, incluso sobre el asfalto interminable de las carreteras de México. Kilómetro 13. Mi nombre es Arturo Rivas y llevo casi 10 años recorriendo las solitarias carreteras de México. Durante ese tiempo, me he ganado la vida transportando carga para una empresa de logística y en cada viaje he aprendido a convivir con la soledad y el misterio de la noche. Siempre he considerado que la ruta es más que asfalto y kilómetros, es un ente viviente, lleno de historias y secretos que se ocultan en la penumbra. Aquella noche parecía como cualquier otra. Había salido de la base con mi viejo camión, cargado de materiales de construcción, rumbo a una ciudad en el sur del país. El trayecto era largo y, como era costumbre, viajaba acompañado de un colega, Ramiro, con quien había compartido muchas rutas. Era nuestra estrategia habitual: mientras uno conducía, el otro dormía, para poder avanzar sin detenernos demasiado en el tedio del camino. La oscuridad reinaba absoluta, interrumpida solo por el parpadeo de las luces del tablero y la lejana señal de una radio que intentaba, sin mucho éxito, ahuyentar el silencio. Avanzábamos por una carretera solitaria y desierta, cuando alrededor de las 3 de la madrugada Ramiro se despertó y me comentó que necesitaba ir al baño. En aquella franja del país, las gasolineras y pueblos eran un espejismo a kilómetros de distancia, y no teníamos más opción que abandonar la ruta. Yo maniobré el camión hasta el costado, dejando la gran bestia en un pequeño descampado a unos pocos metros de la vía. Con el motor en ralentí y la radio que poco a poco se sumía en estática, le pedí que fuese rápido. El ambiente era inquietantemente silencioso, roto únicamente por el murmullo lejano del viento y el crujir de la maleza. Mientras Ramiro se internaba en la oscuridad del monte, yo me senté en la cabina, tratando de ahuyentar el mal presentimiento que se apoderaba de mí. Encendí la radio para distraerme, pero pronto noté que la señal se había desvanecido repentinamente, dejándome en un vacío de estática y oscuridad. Saqué mi celular con la esperanza de ver alguna notificación, pero, sorprendentemente, la pantalla mostraba todas las barras de señal. Sin embargo, no podía conectarme a ningún lado. Un detalle extraño que me hizo fruncir el ceño, aunque lo atribuía a los caprichos de la tecnología en zonas remotas. El tiempo pasaba lentamente. La única compañía era el zumbido del motor y el murmullo de la maleza que parecía susurrar secretos olvidados.
Miré el reloj y ya había pasado casi un cuarto de hora desde que Ramiro se había ido. Empecé a sentir una creciente inquietud, una especie de presagio de que algo no encajaba en aquella noche. El silencio era tan profundo que podía oír el latido de mi propio corazón retumbando en mis oídos. Decidí asomar la cabeza por la ventanilla para ver si entre las sombras distinguía alguna figura moviéndose en el monte. La bruma era espesa y todo parecía sumergido en una oscuridad casi impenetrable, pero logré divisar lo que parecía la silueta de un hombre avanzando lentamente. Llamé en voz baja, burlándome de mi propia ansiedad, preguntándole si se encontraba bien. La figura siguió avanzando sin detenerse ni volver la vista, caminando con pasos medidos y vacilantes. No pude evitar notar que su andar era antinatural, como si flotara más que caminara, y su rostro, en la penumbra, estaba perdido en una expresión inexpresiva que helaba la sangre. El desconcierto se apoderó de mí. Ramiro siempre había sido jovial, bromista y de sonrisa fácil, jamás se le habría ocurrido deambular de esa manera. La inquietud creció, pero sin poder discernir si se trataba de un mero lapsus de sueño o algo verdaderamente siniestro, decidí esperar a que regresara. El tiempo seguía transcurriendo y mi ansiedad aumentaba con cada minuto. La luz de la aurora empezaba a asomar en el horizonte cuando, de forma abrupta, vi que la figura se detenía a unos metros de mi camión. Con un movimiento lento y casi mecánico, se acercó y se subió al asiento del copiloto, sin siquiera mirarme. La ausencia de su mirada, junto con el silencio que le seguía, me hizo estremecer profundamente. Encendí el camión para reanudar el viaje y, a pesar de mi creciente temor, traté de mantener la calma. Le pregunté, con voz queda y preocupada, si se encontraba bien, esperando alguna señal de reconocimiento en sus ojos. Sin embargo, su respuesta fue tan fría como su mirada, apenas unas palabras entrecortadas, afirmando que todo estaba en orden. Esa respuesta, tan breve y distante, no logró disipar la extrañeza del momento. Parecía como si una sombra se hubiera posado sobre su esencia, dejando tras de sí una especie de vacío que me resultaba imposible de ignorar. El camino volvió a abrirse ante nosotros, pero la atmósfera dentro del camión había cambiado irremediablemente. El silencio se hizo espeso y cada kilómetro recorrido me recordaba que algo estaba fuera de lugar. La radio, que había vuelto a captar una señal débil, parecía transmitir noticias ininteligibles, como si el propio aire estuviera saturado de un mensaje críptico. Yo intentaba concentrarme en la carretera, pero mi mente divagaba en teorías y conjeturas sobre lo que había presenciado. El viaje continuó en ese estado de tensión. Con el pasar de las horas, la oscuridad dio paso a un amanecer que apenas disipaba la sensación de inquietud. A medida que nos acercábamos a la siguiente parada, me invadió la idea de detenerme en una gasolinera para despejar la mente y, de paso, permitir que el extraño acontecimiento se disipara. Así lo hice, estacionando en un pequeño receso junto a la carretera. Decidí salir del camión y tomar aire, caminando hacia el baño para intentar olvidar la perturbadora escena del monte. Mientras esperaba en la fila del pequeño establecimiento, mi celular vibró de forma inesperada. La pantalla mostró una llamada entrante. Pensé que era Ramiro, quizá preocupado por mi insistencia en regresar, y contesté sin dudar. Al otro lado, escuché una voz temblorosa, pero extrañamente alterada. Era la voz de Ramiro, o al menos, algo que se hacía pasar por él. Me reprochaba con tono entrecortado que lo había abandonado en el monte, acusándome de haberlo dejado a su suerte en un lugar peligroso. Las palabras salieron atropelladas, cargadas de una ira y desesperación que no recordaba en el Ramiro que conocía. Le aseguré que jamás lo habría dejado solo, que yo había esperado todo el tiempo en el camión, pero su voz se tornó cada vez más distante y acusadora. El desconcierto se transformó en pánico. Desesperado, corrí hacia el camión, esperando encontrar a mi compañero en algún lugar cercano. Pero el interior del vehículo estaba vacío. No había rastro alguno del hombre que había subido momentos antes al copiloto. Volví a marcar su número, con la esperanza de aclarar la situación, pero la línea estaba en silencio, salvo por un leve eco que imitaba una risa apagada y distante. La sensación de soledad se hizo abrumadora, y el peso de la culpa y el miedo me golpeó con fuerza.
Sin comprender bien lo que estaba sucediendo, emprendí de nuevo el camino. Esa noche, cada kilómetro era un recordatorio del horror que había experimentado. La carretera se convertía en un laberinto de sombras y luces parpadeantes, y mi mente se llenaba de preguntas sin respuesta. ¿Qué había ocurrido en el monte? ¿Era posible que el Ramiro que conocía hubiera sido reemplazado por algo o alguien que se parecía a él en forma y voz, pero que portaba consigo una esencia oscura y desconocida? Los días siguientes estuvieron marcados por un silencio inquietante. En cada viaje, a pesar de intentar mantener la rutina, la sombra de aquella noche se cernía sobre mí. Los mensajes y llamadas de familiares y amigos que habían escuchado la versión de la historia me sumían en una confusión amarga, pues ninguno podía comprender el abismo de terror que sentí en ese instante. La culpa y la incertidumbre comenzaron a corroer mi tranquilidad. Los recuerdos se mezclaban en un torbellino de imágenes, la figura solitaria en el monte, la mirada vacía, la extraña llamada que no correspondía a la voz amable de Ramiro, y el inexplicable eco que quedó en el silencio del camión. Con el tiempo, empecé a dudar de mi propia cordura. ¿Había sido todo producto de mi imaginación, o acaso había tocado con la mano lo inexplicable? Intenté reprimir la sensación de haber presenciado algo sobrenatural, pero el recuerdo se aferraba a cada trayecto, a cada kilómetro recorrido en la penumbra. Las noches se volvieron interminables, plagadas de pesadillas y visiones en las que volvía a ver aquella figura arrastrándose desde la espesura del monte, siempre acercándose, siempre sin hablar. Hubo un momento, meses después, en el que una llamada inesperada trajo consigo aún más misterio. Una voz, desconocida pero inconfundiblemente similar a la de Ramiro, me reveló que lo que había sucedido en esa noche de insomnio había sido la puerta a un abismo del cual no había retorno. Según aquella voz, yo había sido testigo de un fenómeno inexplicable, una entidad que había tomado la forma de mi compañero para recorrer la ruta a mi lado, como si deseara, o tal vez condenarme, a llevar la carga de un secreto imposible de olvidar. Las palabras resonaron en mi mente con la fuerza de una advertencia, pero a la vez con el peso de una maldición. Desde ese día, mi vida se volvió una sucesión de viajes marcados por la presencia inasible de algo que se negaba a desaparecer. El camión, que antes era mi refugio, se transformó en un escenario de presencias inquietantes. La radio a veces emitía voces distorsionadas, casi como si alguien tratara de comunicarse desde el otro lado, y las noches eran un desfile de sombras que se movían en sincronía con el destino incierto de cada ruta. No hay día en que no recuerde aquella madrugada, cuando el silencio fue interrumpido por una llamada y el asombro de ver a un compañero que ya no era el de siempre. Ahora, al relatar esta experiencia, me pregunto si acaso la carretera oculta secretos demasiado oscuros para ser comprendidos por la mente humana. Sigo conduciendo, día tras día, con la esperanza de hallar una explicación o, al menos, el olvido que tanto anhelo. Pero cada vez que cruzo el temido kilómetro 13, mi corazón se acelera y una parte de mí teme que, en algún recodo de la ruta, la sombra de aquel ser espectral se encuentre aguardando, lista para reclamar mi propia esencia. Hoy, mientras escribo estas líneas, la soledad del camino se siente más densa que nunca y la incertidumbre de lo que acecha en la oscuridad se cierne sobre mí como un presagio. La historia de aquella noche permanece sin respuesta y yo continúo mi viaje con la amarga certeza de que hay misterios que quizá nunca deberían ser desvelados. En cada ruta, en cada parada, me pregunto si alguna vez volveré a ver a Ramiro o si lo que vi aquella noche fue la última imagen de un amigo perdido en la inmensidad de un universo que se esconde tras la máscara de la normalidad. La vida de un camionero está llena de soledad y rutina, pero también de encuentros inexplicables que dejan cicatrices en el alma. Y aunque intento convencerme de que lo ocurrido fue producto del cansancio y el miedo, cada vez que el camión arranca y la carretera se extiende ante mí, la duda y el terror se hacen presentes. Quizá, en algún lugar entre la realidad y la ficción, se esconde la verdad de lo que habito cada noche, una lucha silenciosa contra un abismo que se alimenta del dolor, del misterio y del eco de un kilómetro 13 que jamás podré olvidar. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.